damos gracias al Señor una vez más por su presencia. Gracias a Dios porque podemos sentir el gozo, la alegría de cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al Señor porque en medio de estos tiempos de tanto caos en el mundo, Dios nos tiene escondido en el hueco de sus manos. Amén. Gloria a Dios. El gozo, la alegría del Señor nunca se va a terminar en nosotros siempre y cuando andemos en su voluntad. Amén. Cuánta gente que no tiene paz, cuántas situaciones, cada día de mal en peor todas las cosas, pero si nosotros nos mantenemos firmes, como venía hablando la palabra del Señor, de mantenernos firmes, darle estabilidad a lo que nosotros somos a través de esta vida vivida. Amén. Amén. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia allí en Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 6 al verso 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del verso 6 al verso 9. Dice así la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bendito Padre Celestial, Dios mío, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia como un solo hombre, esperando que tú nos hables a través de tu bendita y gloriosa palabra. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que podamos entender y comprender todo lo que tú quieras hablarnos. No me dejes decir ni hacer nada que no venga de parte tuya. Mira que te lo ruego, Señor. Te doy gracias creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo para la cual tú lo hayas enviado. Con este corazón ensanchado, Señor amado, estamos preparados para oír todo lo que tú tengas que hablarnos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen su asiento, mis hermanos. Hermanos amados, nosotros venimos hablando del Espíritu Santo de Dios en este tiempo, el poder que tiene la oración, y vimos los resultados de lo que la palabra de Dios dice a través de hechos. Por eso es que siempre el Señor Jesús tomaba para enseñar referencia de algo sobre aquellas cosas que las personas ya conocían. Entonces la palabra de Dios nunca fue de interpretación humana, sino que siempre fue el Espíritu Santo de Dios, que cuando el Espíritu Santo de Dios habla, no hay confusión, es clarita, no hay cosa más clara que la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios se juzga, y la palabra de Dios no es para juzgarla. Si alguien quiere juzgar la palabra de Dios, no está juzgando al Señor. Entonces, vemos nosotros aquí el poder de la palabra de Dios, y vemos esta parábola nosotros. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta viña, en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Nosotros miramos acá y vemos que clarito que habla la palabra del Señor de algo que no da fruto. ¿Para qué tenerlo?
¿Cuántos cristianos? Acá no sucede. Pero en cuántos lugares, porque tiene que ver con el cuidado de aquel que lleva al pueblo de Dios. Muchas veces le echan la culpa a los hermanos, pero en realidad el responsable de que el pueblo de Dios crezca en cuanto a lo espiritual es el pastor. Es el ángel de la iglesia que Dios puso para que enseñarlo, para que pueda crecer. Es nosotros como padres. Nuestros hijos van a aprender lo que nosotros les enseñamos. Si nosotros no hablamos nunca con los hijos, ellos no van a hablar nunca tampoco. Yo he conocido personas que no sabía, seguramente, una mujer soltera, no sabía llevar a sus hijos hacia adelante, ¿no? En cuanto seguramente de enseñarlo. Lo más sencillo, no sabían agarrar el tenedor. Vio que el tenedor, ¿cómo se agarra? Bueno, ellos agarraban de esta manera. No sabían cortar, no sabían, claro, no sé si nunca usaron, pero ya eran de cierta edad que ya deberían haber aprendido, no eran ni un niño, ya tenían aproximadamente 12, 13 años y no sabían agarrar un cubierto. ¿Por qué? Porque no había quien lo enseñe. ¿No se acordaban de aquel que iba camino? Iba leyendo la escritura del profeta Isaías y hablaba del Señor. Y dice que se acercó allí un varón de Dios que Dios lo envió y le dijo: ¿entiende lo que lees? Y este varón le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces el deseo tenía, pero ¿quién le iba a enseñar? Entonces el crecimiento de nuestra vida espiritual primero tiene que ver quién es el que nos enseña. Y después de ahí nosotros, obvio, poner por obra, porque si no se practica no va a haber tampoco resultado. Por eso es que Dios siempre le decía a su siervo: háblale al pueblo, escuchen o dejen de escuchar, pero nunca podrán decir que yo no le hablé. Entonces nuestra responsabilidad de hablar a nuestros niños, de enseñarles la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, pero nosotros no podemos dejar de hablar. De lo que es de bendición para nosotros, también debe ser de bendición para ellos. Lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos trae paz a nuestros corazones, también debe ser para ellos. Escuchen o dejen de escuchar. Nuestra responsabilidad es hablarle. Entonces vemos nosotros, aquí había venido tanto tiempo, dice el verso 7, y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto. Esto tiene que ver que no tenía fruto. Como decía, ¿cuántos cristianos que en tantos lugares están años en la iglesia y no dan fruto para nada? Siempre la misma maña, siempre la misma maña. Nunca quieren hacer nada para Dios. Siempre están ocupados, siempre, ¿ves? Pasan los años y van y están ahí, nunca crecen. No dan fruto para nada. Porque si oye la palabra y no la pone por obra, no tiene resultado, porque le entra por un lado y le sale por el otro. Pero la palabra de Dios debe ser oída. Del momento que oímos, debemos de practicarla para que tenga resultado. Vemos nosotros que había sido 3 años y no daba fruto. Entonces le dijo: córtala. ¿Para qué? Utilizar también la tierra. ¿No sirve? Dios, que seguramente usted ve en su hogar, cuando en su parque por ahí salen esos pinches que son chiquitos. ¿Para qué lo va a tener? Quiere andar descalzo y le pincha todo y casi no se ve. Y está entre el pastito ahí. Entonces lo saca. Porque es lo único que causa es un daño y no sirve para nada. Como la otra planta también, algunos lo usan de remedio. Pero la ortiga, pero usted lo toca y le pica todo. Entonces lo arranca, porque no sirve. ¿Ve? Y todas las cosas, se le seca una planta, por ejemplo, ¿y qué hace usted? Lo arranca. ¿Para qué tener macetero con una planta seca? Que hay gente, que nosotros sabemos que esas colas de no sé de qué, es un plumero que suelen cortar de las cañas de la paja esa brava y lo pone en la casa como un adorno, pero es algo que está seco. Y vemos nosotros que vino hacía 3 años ya y no daba fruto. Entonces le dijo: corta.
¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Ahí vemos nosotros la preocupación de este varón. La primera, lo que le dijo, orden fue: quitarlo, ya no sirve más. Pero ahí está nuestra preocupación. Esto tiene que ver con nosotros. Señor, déjalo todavía este año. Pero mi hijo, mi familia todavía está lejos. Y déjalo, Señor. Ahí está nuestra oración hacia ellos, clamar por ellos, Señor. A mi hijo le cuesta llegar, a mi esposo, a mi esposa, a mis parientes. Y yo sé que se portan mal, que están en cosas malas, cosas que a ti no te agradan, pero déjalo todavía este año. Déjalo. Que yo voy a abonarlo a través de la oración, a través del clamor. Clama el justo y Dios lo oye. Señor, aguanta un poquito más. Permíteme que yo le lleve tu palabra. Permíteme que yo sea ejemplo para que ellos viendo puedan volverse. Como dice tu palabra, que tú en los últimos tiempos harías devolver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Señor, aguanta un poquito más, aleluya. Pero depende de la necesidad que nosotros tengamos en clamar a Dios por los seres queridos, por aquellos que sufren, por aquellos que padecen. El Señor dijo: ¿para qué tenerlo? No, Señor, aguanta un poquito más. Porque quizás hay que cambiar esa tierra. Es impresionante porque mi esposa había tenido unas plantitas de hojitas bien verdes. Y mientras que le echaba el agua, estabas contenta, las hojitas, y se paraban ahí, de repente, otra vez, dale con el agua, y ahí claro. Después que nos dimos cuenta que la tierra ya no servía, no tiene abono. Entonces fue ayer, compró tierra abonada, lo echó, y lo regó, y esta mañana estaba hermosa otra vez. Le faltaba abonar. La tierra que tenía ya no tenía más nutrientes que necesita la planta. Si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no practicamos la vida cristiana, lo vamos a ir secando. Cada día tenemos que abonar esta tierra a través de la oración, a través de practicar la palabra de Dios. Porque si nosotros nos quedamos solamente con lo que algún día que yo he visto cristianos, hasta aún se jactan, sí, pero yo hacía esto, yo hacía lo otro, hacía, bien dijiste, ya la recompensa ya está. No te podés quedar con lo que era antes. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada día. Debemos de renovarnos cada día. Renovarnos no tiene que ver con algunos dicen: bueno, vamos a renovar la iglesia, así que vamos a empezar a danzar, vamos a empezar a saltar, vamos a empezar a bailar hip hop, vamos a poner lucecitas colores. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de las cosas espirituales, no de las cosas materiales. Eso es cosa, obra de la carne. No tenemos que avivar la carne, sino avivar el espíritu. Bendito es el nombre del Señor. ¿A través de qué? A través de la oración. Y esa plantita que se puso tierra nueva ya está hermosa nuevamente. Y hay que cuidarlo, hay que regarlo. Pero después se comerá todo el nutriente otra vez. Y habrá que cambiarlo de vuelta. Entonces el interesado es el que tiene que mirar y cuidar de esa planta para que esté hermosa. A veces queremos que esté todo hermoso, pero todo tiene un cuidado. Estas plantitas tienen una cierta cantidad de agua, todo tiene un cuidado. Nosotros vemos que hermoso todo, pero todo ha tenido un cuidado, tiene un trabajo, para que ellas estén hermosas y se puedan exhibir delante de Dios. Aleluya. Porque esto no está simplemente para que nosotros lo miremos, porque ellas aún se exhiben delante de su Creador. Aleluya. Por eso debemos de cuidarnos, porque esto tiene vida. No podemos ofrecerle nosotros, como nosotros en otro tiempo, en el tiempo de nuestra ignorancia, le ofrecíamos a Dios esas flores de plástico que no tiene vida, de las plantas que no tiene vida, que venden ahí en el cementerio, ahí al frente del cementerio, para que le lleven los muertos. Y lo llevábamos, lo presentábamos, y qué bueno, porque éramos ignorantes, y bueno, no entendíamos. Pero cuando vino la luz de su palabra, y nos enseñaron que cómo le vamos a presentar a Dios vivo, al que hizo todas las cosas, una planta muerta, una flor que no tiene vida. Que el hombre quiere igualarse a Dios, pero nunca nos podrá dar vida a esa planta plástico.
no podemos presentar eso a Dios. Yo dije, qué vergüenza. Pero no sabíamos. Vivíamos en el tiempo de nuestra ignorancia, pero cuando vino la luz de la palabra de Dios, cambiamos de actitud y nos avergonzamos de lo que es. Entonces cuando a veces nos vamos a algún lado de visita, le enseñamos que por qué no ofrecer una planta que tiene vida a aquel que creó todas las cosas. Entonces nosotros miramos y vemos cómo nosotros cada día debemos de nutrirnos a través de la palabra de Dios. No es solamente venir a la iglesia y ya está. Porque durante la semana, ¿qué hace? Si no viene hoy, se nutre de la palabra de Dios, se va a ir gozoso, se va a ir contento ahí. Y bueno, pero va a pasar lunes, martes, miércoles, jueves, durante la semana, sábado, y tiene en el trabajo y conflictos quizás de todas las cosas, y veis por ahí, no sabe qué hacer. Pero si usted ora, si oramos, si nos nutrimos todos los días de la palabra del Señor, le tenemos cuenta a Dios en nuestra oración, en nuestra salida, en nuestro regreso, y todas esas cosas, quédese tranquilo que siempre vamos a estar abonados de luz. Entonces todas las situaciones que vienen vamos a poder enfrentarlas. Si solamente nosotros nos alimentamos de los días domingos y vamos hasta pum para arriba con la plantita, y después hasta el otro domingo vamos a venir como la plantita que está con la hojita toda caída, no tenemos fuerza. Entonces si no tenemos fuerza, ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Cómo vamos a agradecer a Dios? Si siempre nos están abonando, siempre cargando latita, lo demás, siempre, y nosotros. Entonces cuando se llega al día de culto, en vez de agradecerle a Dios, tenemos problemas, queja, y bueno, y ahí estamos, y bueno, venimos con la cara media larga, después nos vamos contentos otra vez la semana. Entonces hay que vivir en la iglesia, haciendo culto todos los días, y eso no puede ser. En cuantos lugares que bueno, allá ellos, pero que hacen lunes, martes, miércoles, todos los días. Pero si no se practican, entonces nosotros tenemos que ya empezar a caminar solos, de orar al Señor. Sabés que el día domingo yo me tengo que preparar durante toda la semana, cosa que cuando me presento delante del Señor esté como esta planta hermosa, brilloso, delante de Dios. Vengo a agradecerle a Dios, aleluya, porque estoy abonado, porque el Espíritu Santo está dentro mío. Si no, es notorio. Si usted no le echa agua a la planta, como le digo, va a estar triste, y eso se ve. Si nosotros no vivimos esta vida cuando venimos el día domingo y habla con algún hermano, uno sabe qué problema que tengo, y da con la cara larga. ¿Y cómo lo va a presentar así al Señor? ¿Qué le quiere agradecer? ¿Cómo lo va a poder agradecer si no está contento? Pero no, la culpa no es de Dios, es porque nosotros no nos preocupamos durante la semana. Pero ahí está aquel varón que le dijo, déjalo que yo lo abone. Nuestra responsabilidad ante Dios, interceder por aquellos que no acuden al llamado de Dios para arrepentirse y cambiar de actitud. Ahora nosotros vamos a estar viendo un ejemplo de examinarse a nosotros mismos, si lo que vivimos oyendo estamos practicando. Si nosotros lo que oímos, vivimos y practicamos, siempre vamos a estar con vida, como en las plantas. Vamos a ver un ejemplo, San Lucas, capítulo 13, verso 34, ahí nomás. Pero primero vamos a leer San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, verso 41 al verso 48. Cómo nosotros debemos ser responsables de lo que hemos recibido. San Lucas capítulo 12, verso 41 al verso 48 dice así su palabra. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayor fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse,
Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aleluya. Acá vemos nosotros esta parábola. No habla de que se va a perder, ni que vaya al infierno, ni nada, sino lo que has sembrado es lo que vas a cosechar. Pero al que más se le dio, más se le va a pedir. De eso no podemos escapar nosotros. No nos podemos hacer nosotros los distraídos, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que tenemos que vivir esta vida y no la vivimos. A mí no me va a tener que dar cuenta. Ya hablamos que todo un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Aleluya. Todo lo presentaremos delante de Dios y daremos cuenta de lo que hemos recibido mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo administramos nosotros las cosas que Él nos ha dado? ¿Sabemos nosotros qué nos dio Él para que nosotros administremos? Usted fíjese, a veces uno quiere emprender un negocio y dice, bueno, podemos poner una peluquería y hay que invertir primero. Ponemos 2 millones y abriremos una peluquería. Después tienen que venir los clientes, pero los cortes hay que hacerlo bien. Hay que charlar con los clientes, hay que ganarse los clientes. Y lo primero no va a haber ganancia, sino que va a salir medio lo justo. Pero con el tiempo, lo que usted siembra y según cómo ha tratado, ahí tendrá su recompensa. Así también es la palabra de Dios. Nosotros recibimos la palabra de Dios, pero depende de nosotros vivir esta vida para que esta vida siga creciendo, se siga manifestando el amor de Dios. Usted fíjese el gozo, la alegría que hay en nosotros. Y mira el mundo cómo está. No tienen paz. ¿Cuántas cosas más nosotros debemos de desarrollar? Y debemos dar fruto. Y nuestro fruto se debe ver. Porque si no damos fruto, también se ve. No vamos a perder la salvación, pero vamos a perder muchas cosas si no nos preocupamos. La venida del Señor se acerca. Si nosotros meditamos nosotros mismos, cuántas cosas nos viene hablando el Señor, cuántas cosas ya no habló el Señor, y nosotros sabemos qué hacemos con ello, qué hacemos con lo que Dios nos dio a nosotros para que ministremos, de predicar la palabra. Entonces nosotros debemos examinar a nosotros mismos qué estamos haciendo con lo que Él nos ha dado, porque habla de como su Señor tardaba, entonces ¿qué hizo? Empezó a maltratar a su consiervo. Y vino la hora que no esperaba. No pasa acá, pero ¿a cuántos infieles por ahí le enganchan los maridos? Que le dicen que va a venir tal hora, se van a trabajar y después le encuentran al vecino. Pero eso es lo mundano, nosotros acá no. Y dice que el Señor va a venir a la hora que uno menos espera. Entonces nosotros debemos de meditar todas estas cosas, lo que Él nos ha confiado a nosotros. Si nosotros miramos en estos tiempos, en general, la iglesia cristiana, cómo están entretenidas en tonteras, jorobándose lo uno o lo otro, sacando crédito, no pagando, tomando compromisos, y cuántas cosas en estos tiempos. Cristianos que estuvieron firmes en el camino del Señor y hoy están apartados. Hace poco me he enterado de gente, de ministros que yo conocía, de este mismo ministerio, y se apartaron porque le pelaron como una gallina. Viven pidiendo plata, pidiendo plata, pidiendo plata, todo es plata. Y si no tenés, no sé. Yo digo algo, ahí está la palabra. Mi Señor está.
¿Qué dice? El que no trabaja, que tampoco coma. ¿Quiere plata? Anda a trabajar, hermano. Pero, ¿en cuántos lugares está sucediendo estas cosas? Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que no pueden dar fruto, hermano. Quizás están ahí y por todas estas cosas que les suceden se mandan a mudar. Dice, estos piden más que el ciego Bartimeo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Este es Pedro. Dice, Señor, no solamente a mí, al otro, para el otro también es, ¿no? Yo creo que decimos nosotros, no, este no es para mí, este es para el otro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, ese es para mí, no, este no, también para los hijos. Bendito es el nombre del Señor. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le reciba su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Es decir, si está haciendo la cosa bien, quédate tranquilo, bienaventurado, feliz significa bienaventurado. Así que si está haciendo las cosas bien, está tranquilo. Bendito es el nombre del Señor. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo su bien. Entonces depende de cada uno de nosotros. Queremos que Dios lo ponga sobre todo su bien. Seamos fieles al Señor. Vivamos esta vida. Demos fruto. El 1000 por 1. Y si no, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Eso tiene que ver con el cristiano mundano, mitad y mitad. Vamos, le digo, gloria a Dios, cuando se van, allá ya se van para otro lado. Del lunes al domingo se meten en el mundo, hacen cosas del mundo, se preocupan, después quieren venir a la iglesia, acá no pasa, a adorar a Dios. ¿Qué van a adorar si no habló nada con Dios, no vivió la vida, no practicó? Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare va a cegar. Entonces cuando quiera adorar no lo va a poder hacer, no se va a sentir, no va a producir nada en el otro. Porque todas estas cosas nosotros podemos disimular delante de las personas. Digo que algunos no, acá tampoco pasa, que no le quieran los parientes, y cuando vienen los parientes se sonríe re falso. Pero claro, o lo tiene ahí bienvenido y no ve la hora que se manda a mudar. Pero acá no pasa eso. Bendito es el nombre del Señor. En verdad digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear al criado y a la criada, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Quiere decir que si le va a poner con los infieles, primero estaba entre los fieles. ¿Ve? Por eso la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No puede venir, bueno, le vengo a la iglesia cuando yo quiero, cuando a mí se me encanta, si justo cuando a usted se le canta, viene el Señor. Pero era fiel, entonces le pondrá con un infiel. No dice que va a perder su salvación, pero le va a dar unos cuantos por el lomo. Y nosotros no queremos eso. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. ¿Ve? No habla aquel que no conoce, sino aquellos que conocen. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho azote. Esto es algo normal, por llamarlo de una manera, es sencillo de entender. Las hermanas saben que a cierto horario vienen los maridos y tienen que cocinarlo, ¿verdad? Tienen que hacer la comida o llevarle a los chicos al colegio. No puede cocinar a cualquier hora o no puede llevar a los chicos a cualquier horario, sino que todo está establecido.
Porque si viene el esposo y no encuentra la comida, y bueno, le va a tirar la bronca, se tiene que trabajar de vuelta. Entonces, ¿para qué esperar todo eso? ¿Por qué no evitar, por qué no hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer? O como los varones que no quieran trabajar. Va a venir la mujer y sí, le va a dar un boleo y bueno. Cuando sabe que es su responsabilidad trabajar, tiene que traer sustento a su hogar. Entonces todo ya está establecido. Son cosas naturales de esta vida que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que nos manden a hacer cuando nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad? Más el que, verso 48, más el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será azotado poco. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, más se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto nosotros debemos de saberlo de memoria, saber que nosotros hemos recibido lo mucho de Dios. Y por lo que Él nos ha dado a nosotros, Él nos va a pedir. Así que cada uno de nosotros individualmente somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Y no tenga que decir Dios como dijo de su pueblo. Ahí nomás San Lucas capítulo 13, con esto terminamos. Verso 34. San Lucas capítulo 13, verso 34, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aleluya. La oportunidad está, la palabra está. Dios quiere, depende de nosotros. ¿Cuántas veces dijo Jerusalén? Y no quisiste. ¿Ves? Por eso tenemos la libre voluntad para obedecer a Dios, no. Pero tenemos que dar cuenta de lo mucho que Dios ha dado. Amén. Así que, hermanos amados, a seguir intercediendo por tantas personas que quizás ya van a ser cortados a través de enfermedad, a través de tantas cosas que nosotros no sabemos. Pero nosotros podemos ser la diferencia de aquel milagro. Porque lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, como le da testimonio en el grupo de aquel varón que se había ido, que de golpe descubrió que tenía un tumor en la cabeza y su preocupación, gracias a Dios le dieron el alta. Y así de aquel muchacho que había tenido un accidente con la moto y también ya está en su casa. Nosotros podemos hacer la diferencia de aquel que quizá que no conoce al Señor, pero a través de nuestra oración podemos clamar por eso, aleluya. Y dice: Señor, déjale que yo le abone, déjale que yo le hable, dale una oportunidad más, yo quiero, permíteme que yo llegue hacia ella. Dios nunca llega tarde. Cuando hay un plan y un propósito de Dios, el Señor dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyera vería la gloria de Dios? No hay nada imposible para Dios. No hay enfermedad que si Dios está en el asunto puede ser seca en el instante. No hay muerto que Dios no pueda resucitar si está en la voluntad de Dios. Y todo lo que esté en la voluntad de Dios, también Dios puede fortalecerlo, como dijo Pablo. 3 veces le rogué a Dios que me quite el aguijón, pero Él le dijo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Es cosa preciosa para nosotros en estos tiempos finales. Así que, hermanos amados, vamos a predicar la palabra del Señor. He escuchado a algunas hermanas que se están preparando para ir al hospital. Sepa que la lucha, las situaciones van a estar. Usted decide obedecer a Dios, a lo que nos mandó, o obedecer a su mente o a su situación. La situación va a estar. No crea que va a venir a su casa un Didi y le va a decir: bueno, me mandó Dios a mí para que usted suba al Didi, que le lleve al hospital, que le lleve a predicar, y después ahí es donde va a tener situación. Usted va a tener que decidir. Acuérdese de su Señor como Él estuvo. No tenía necesidad de venir,
pero éramos su enemigo. Pero Él vio la necesidad. Sabía que era el único que podía darnos la mano. Y vino, se entregó por nosotros, sufrió y padeció. Hoy estamos nosotros. Las personas que están afuera no van a venir solas. ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Cómo oirán si no hay quien los tiene aquí? Así que es usted el que tiene que orar a Dios y decirle: Señor, dale una oportunidad más hasta que yo llegue. Déjale que yo ore, déjale que yo la abone con tu palabra, con mi presencia. Y si después no quiere, pero yo hice lo que tenía que hacer, Dios. Oramos a Dios. Bendito Padre Celestial en mí. Cuánto amor que tú tienes, Señor, para con nosotros. Y podemos ver a través de esta parábola, Señor, que ya debería ser cortada esta higuera porque no daba fruto. Las personas que están afuera, que no te conocen a ti, ¿qué frutos pueden dar? No pueden dar fruto bueno. Los frutos que ellos dan son frutos malos. Pero nosotros podemos cambiar, Señor. Podemos hablarlo. Permítanos que lleguemos a ellos. Que podamos, Señor, abonarlo. Que podamos cavar alrededor de ellos, Señor, y echarle agua y el abono que necesitan, que es tu palabra. Esa agua que salta para vida eterna. La sal. Señor, te ruego por nuestros seres queridos, nuestros parientes, por este barrio, por aquellos hermanos que están apartados, Señor, porque un día algo les sucedió y están allí afuera y nos están dando fruto. Y tú ya está a punto de cortarlo. Permítanos que nosotros oremos por ellos. Dale una oportunidad más, Señor. No permita que vayan del escenario de este mundo sin ti. Te rogamos, Señor. Te rogamos por nuestros seres queridos, Señor, en esta mañana. Te rogamos por nuestros parientes. Te rogamos por aquellos que están en los hospitales. Por aquellos jóvenes que están en las cárceles, Señor. Por aquellos, Señor amado, que están en aquel lugar del Open Door. Cuántas personas con dificultades mentales. Pero también estuvo el endemoniado gadareno allí en el cementerio hasta que tú apareciste. Y quedó como un hombre normal en su justo cabal. Y todo el mundo se asombró. Tú hiciste el cambio. Nosotros podemos hacer la diferencia, Señor, entre la luz y la tiniebla. Podemos hacer que un hombre que va camino a la condenación eterna pueda ser salvo. Como dice tu palabra, el que duda, convencerlo. A otro, aún aborreciendo su ropa contaminada por su carne, de otro arrebatar del mismo fuego del infierno, de otro tener misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ten misericordia, Señor, y dale una oportunidad más. Así como tú rogaste, Señor, a tu Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor, así también nosotros te rogamos, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán por amor. Cualquier necesidad Dios la resolverá por amor. Gritar en el Señor, las penas mitigar por amor. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios por amor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán por amor. Cualquier necesidad Dios la resolverá por amor. Meditar en el Señor, las penas mitigar
de su palabra, de llevar y anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, por cuanto el Señor nos ha encomendado, nos ha escogido como sus hijos, su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, recuerden que el día miércoles a las 7 de la tarde tenemos grupo en este lugar, así que vamos a estar atentos todos para que podamos llegar ese día a compartir juntos los hermanos. Amén. Amén. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos acompañe para dar cerrado este día de reunión. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te rogamos que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, guardándolo, acompañándolo de regreso a su hogar, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, por cuanto ha hablado a nuestras vidas, Señor, por cuanto nos ha dado el entendimiento, Dios mío, de poder entender y comprender todas las cosas, Señor Padre Santo. Padre amado, te rogamos, guarda la mecánica del vehículo, guarda este lugar donde has invocado tu nombre, Señor. Nos vamos, Señor, de aquí, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Por eso, Dios mío, que te damos gracias, porque tú moras y vives dentro nuestro, Dios mío. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Nos saludamos con la paz del Señor, amados hermanos.